Cada uno tiene y sabe qué le debe y qué le quiere pedir al Señor. Por eso pidámosle a Él en esta noche que nos bendiga y que nos levante en los momentos en los que más lo necesitemos. No sé qué lucha o qué guerra tal vez estés batallando, pero pidámosle al Señor en esta noche que bendiga tu trabajo, que bendiga tu providencia, que bendiga tu sustento, que nos regale la oportunidad de no temer, porque su poder y su bondad son inmensos. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo hayan tormentas, nada vaya a mi favor, yo seguiré confiado siempre en ti, mi buen Señor. Y diga: nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. Hoy, Señor, te queremos dar gracias y nos queremos colocar en tus manos, Jesús. Queremos colocar en tus manos nuestro trabajo, nuestra providencia, nuestros negocios, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestros emprendimientos, nuestros sueños. Te pedimos, Jesús, que aparte de nosotros todo poder del mal, que aparte de nosotros, Jesús, todo lo que no agrade a tu bondad, que nos permita, Señor, que todas las luchas, que todas las guerras, que todas las batallas, tú seas, Señor, nuestro defensor, que tú seas, Señor, nuestro Padre. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo hayan tormentas, nada vaya a mi favor, yo seguiré confiado siempre en ti, mi buen Señor. Y dime: a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. Aún el momento más difícil, donde siento que no puedo más, aún en la noche más oscura, siempre conmigo estás, nada me detendrá. A nada temeré, a nada temeré, a
temeré, a nada temeré, si estás conmigo, díselo, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, como lo hemos dicho anteriormente, sobre el trabajo. Y hablar de esto es algo muy actual porque nos permite descubrir que de alguna manera Dios se manifiesta de formas que nos parecen misteriosas, pero que a veces no entendemos, o simplemente en ocasiones pareciera que no queremos entender, ¿no? El trabajo hace parte de nuestra vida. Incluso el trabajo, podríamos decir muy abiertamente, que el trabajo nos dignifica. El trabajo le da dignidad a nuestra vida. Y como le da dignidad a nuestra vida, pues tendríamos que saber que de alguna manera esa dignidad que nos da, pues también deberíamos retribuirla en esa misma medida. Porque en muchas ocasiones no somos lo suficientemente consecuentes con las bendiciones que Dios nos regala. A veces no honramos nuestro trabajo. Y no lo honramos, desafortunadamente, por muchas situaciones. O sea, siempre tenemos de alguna manera alguna excusa que no nos permite verdaderamente honrar nuestro trabajo, honrar lo que ganamos en nuestro trabajo de la manera como deberíamos hacerlo. Partiendo de una cosa, ¿no? Y por eso este tema se llama así: odio mi trabajo, ¿cuánto falta para jubilarme? Porque la gente siempre está haciendo cuenta. Hay gente que hace la cuenta de cuántas semanas le faltan o cuántos años le faltan para jubilarse, y tiene 25 años, ¿cómo le parece? Lleva 15 días trabajando y dice: ¿y cuándo es que es vacaciones? ¿Cuándo es que es Semana Santa? Lleva 20 días trabajando y dice: ¿y cada cuánto uno puede pedir vacaciones? Entonces, ese tipo de actitudes que nos parecieran como muy comunes, muy normales, a veces no las tenemos en cuenta. Resulta que tengo una amiga que sabe todo este tema laboral, y cuando vio que estábamos preparando este tema y vio la palabra jubilarme, me hizo toda una pastoral. Ojalá nos esté viendo. Entonces, ella me hablaba sobre el tema de la palabra jubilarse, ¿no? Resulta que antes se supone que la jubilación, pues como su nombre lo indica, era un momento de mucho júbilo, de mucho gozo. Habías terminado como una misión muy importante, ¿no? Entonces ella me contaba que la jubilación era para los héroes de guerra, básicamente, ¿no? Que después de su servicio, pues les daban como un premio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después pasó a los maestros por el servicio, ¿a quiénes? A las personas en la educación, ¿ya? Y muchas veces a la gente le daban esta oportunidad antes de tiempo o con poco tiempo de servicio. ¿Por qué? Por el servicio que le da a la gente, o mejor, se jubilaba por el poco tiempo de servicio. Desafortunadamente, bueno, aquí viene ya la cosa que empieza a torcer la vaina, y es que luego empieza a convertirse no en un signo de júbilo, sino que se convierte como en una meta que a veces vemos muy difícil de conseguir, porque hay gente que a veces tiene la edad para jubilarse, pero no tiene las semanas cotizadas. Entonces dígame, ¿qué júbilo tiene eso? En un país como el nuestro, a veces tan desigual, ¿ya? Pero vamos a utilizar el término de jubilación como para que tengamos como un panel o una idea de norte que nos pueda ayudar a eso. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos que nuestro trabajo dignifica nuestra vida, pero también nosotros deberíamos ser igual de consecuentes con nuestro trabajo.
Y eso está de muchas maneras, ¿no? Primero, en la forma como gastamos nuestro dinero. Lo hemos hablado tal vez en otro momento. A veces no somos conscientes que cuando estamos gastando el dinero que ganamos, ya sea por tu pensión o tu jubilación o por el sueldo que ganas, lo que estás gastando no es dinero, lo que estás gastando es la vida y el tiempo que invertiste en ese trabajo para conseguir ese dinero que te dio tu sueldo. Entonces la pregunta sería, si fuéramos más conscientes de lo que vale verdaderamente un minuto de nuestra vida, que no vale lo que vale nuestro salario, nunca nuestro salario va a ser suficiente para pagar un minuto de tu vida que no se te va a reintegrar. Si fuéramos más conscientes de eso, gastaríamos mejor nuestro dinero. Pero a veces no honramos ni siquiera lo que recibimos con tanto esfuerzo, con el sudor de la frente, ni siquiera cuando lo gastamos. Hay gente, el otro día hacía un taller con los chicos de un colegio y hablábamos sobre las habilidades que uno tiene para el dinero. Entonces yo le decía que la mejor habilidad que uno puede tener para el dinero no es ahorrar. Hay una mejor habilidad que esa, y es saber comprar. Porque no hay cosa más triste en la vida que uno comprar algo y luego terminar triste porque no sabe ni en qué se lo gastó, o pensar que lo que se lo gastó mal, ¿sí o no? Mejor cuando uno dice, me voy a comprar esto, voy a invertir 3 pesos en esto, y usted dice, esto sí fue la mejor inversión que yo hice. Eso es un júbilo que no tiene ni siquiera el ahorro. Y con eso no estoy diciendo que no ahorre, ¿no? Pero sí, incluso la manera como nos relacionamos con aquello que hacemos es muy importante. También por otra cosa, y es que hay una cosa importante que no podemos olvidar, y es que, ojo, la vejez, ya lo he dicho en otros talleres, la vejez no es un momento de tu vida. La vejez también tiene que ser un plan. O sea, no puede ser que tú trabajes toda la vida, estuviste activo toda la vida, y el momento en que te pensionaste o te jubilaste ya no sirves para nada. Entonces yo les contaba la otra vez que ahí yo conozco un padre que él ya se pensionó. Ese man es para que se vaya por ahí a las Islas Canarias con la pensión y vivir chévere y descansar y no levantarse temprano, tan chévere que levantarse tarde los domingos. Pero no, el man se sigue levantando temprano, el man sigue celebrando su misa, el man sigue dando clases en el seminario, porque él entendió, él nos contaba la otra vez que él entendió que él quería desarrollar habilidades que le permitieran en su vejez seguir siendo tan productivo y tan activo como lo había sido en su juventud. Eso es planear la vejez. Y la mayoría de nosotros no planeamos la vejez. Pensamos que planear la vejez es cotizar por más semanas, cotizar por un monto más alto, o simplemente comprar propiedades o tener plata para cuando nos retiremos. Y eso no es verdaderamente planear nuestra vejez. Entonces muchas veces el trabajo se nos vuelve tedioso, ¿no? Pareciera como si estuviéramos en una cárcel. No disfrutamos nuestro trabajo. Uno descubre muchas personas que desafortunadamente lo único que hacen casi todos los días es quejarse de su trabajo, o quejarse de su jefe, o quejarse de sus compañeros. Bueno, de algo se queja. Se puede quejar del lugar. Hay gente que tiene un buen ambiente laboral y se queja que porque tiene que coger bus, que se queja de cuánto tiempo pasa en el mío de aquí al trabajo, se queja si llovió, se queja si hizo calor, se queja. Son más quejabanzas que alabanzas, y ahí hay un gran problema que hay que empezar a atacar. Por eso hay que tener en cuenta una cosa. Miren, el reloj no deja de darnos o de colocarnos el tiempo en el que vivimos o dejamos de hacerlo. Todos los días que estás en tu trabajo, estás gastando tu vida. Entonces, si todos los días que gastas en tu trabajo no aprendes a disfrutar tu trabajo a pesar de lo que sea, estás desperdiciando ¿qué cosa? La mitad de tu vida, porque la mitad de tu vida la pasas trabajando. No tiene sentido una vida así. No tiene sentido que uno gaste la mitad de la vida en algo que no disfruta, en algo que no ama, en algo
que verdaderamente no le mete pasión a eso. Muy duro vivir así. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Por eso hay gente que el lunes, el desgraciado lunes, dice la gente, el lunes ya quiere que sea jueves. No, martes no, jueves. Hay gente que el lunes dice, uy, va a ser larga la semana, ¿no? Llega el martes y dice, bueno, pues metámosle un poquito como de velocidad a la cosa, un poquito. Pero ojalá ya sea viernes. El miércoles más o menos se anima, ¿no? Más o menos como que, uy, bueno, ya estamos a la mitad de la semana, tal. ¿Listo? Entonces uno medio, ya como el miércoles se despierta. El jueves uno dice, uy, ya el jueves, ya hagamos lo que tenemos que hacer hoy porque ya mañana es viernes, o sea que no hizo nada. Y el viernes el cuerpo lo sabe, dice la gente. Y como el cuerpo lo sabe, entonces pues no dan ganas de hacer nada. El sábado se pasa rapidísimo así. Y el domingo tipo 5 de la tarde llega la melancolía de domingo. ¿No le ha pasado? Domingo 5 de la tarde, 5:30, empieza a brisar en Cali, a bajar el aire de los cerros y usted dice, pucha, mañana hay que trabajar. Y así se le va la vida a uno. A uno se le va la vida queriendo que el día no sea el día que es, o queriendo que sea otro día. Y el tiempo es inexorable, no va a esperarte, no va a parar, no va a hacer lo que tú esperas. Por eso es que vivimos alcanzados en nuestra felicidad contando nuestros días. Hay gente que no es feliz porque cuenta los días hasta las vacaciones, cuenta los días hasta el fin de semana, cuenta las horas que trabaja, vive mirando el reloj, uy, apenas son las 2 de la tarde. Y al rato vuelve a mirar el reloj, uy, las 2:10 apenas. Muy duro vivir así. Durísimo vivir la mitad de tu vida insatisfecho por las cosas que haces. Padre, pero es que yo estudié una cosa y me tocó trabajar en otra. Esa es la realidad de nuestro país, ¿no? ¿Así? Pues si le tocó trabajar en una cosa para la que nunca estudió, pues métale ganas. Porque el trabajador no se ve solamente cuando hace las cosas que le gustan, sino cuando hace mejor las cosas que no le gustan. Ese es el verdadero trabajador. Y uno tendría que educarse más en que cuando te toque en tu trabajo hacer lo que no te gusta, lo hagas con más pasión. Porque ¿qué clase de persona es la que solo hace lo que le gusta? Es una persona que es mediocre ante su propia vida. Entonces, ¿qué sucede? Hay una entrevista de la revista de la Gallup que dice que solamente, ojo, Gallup dice que solamente el 29% de las personas en el mundo disfrutan su trabajo. Solamente el 29%, es decir, 1/3 de la gente en el mundo, en nuestro país, disfruta el trabajo. Y tendrías que preguntarte si estás en este 29 o en el otro porcentaje. Si estás en el 71 o estás en el 29. Porque este dato es lapidario. ¿Cómo es posible que uno, solamente en el 29% de las personas, disfruten lo que hacen? Ahora, la palabra nos dirá, debes amar lo que haces, porque si no, te debes a ti mismo encontrar ese amor que tanto amas o ese trabajo que tanto amas. Si usted está en un trabajo que lo hace profundamente infeliz, usted se debe un buen trabajo. Hay gente que dice, mire, es que yo he intentado y no he podido. Y si lo que Dios te está pidiendo en eso que has intentado y no has podido es otra cosa. Hay gente que a veces tiene habilidades no para trabajar en una empresa, pero sin embargo, como siempre quiere ir a la fija, siempre quiere estar en una empresa, pero resulta que está decodificado ¿para qué? Para emprender, o está decodificado para crear, o está decodificado para otras cosas, pero no logra descubrirlo porque siempre quiere ir a la fija, a un trabajo detrás de un escritorio en una empresa estable y hacer parte de este 71% que no disfruta su trabajo.
Entonces, si hoy te consideras que estás en un trabajo que no amas, hoy quiero decirte que te debes a ti mismo el trabajo que quieres amar. Y por eso hay que empezar a trabajar. Si llevas mucho tiempo haciendo algo que verdaderamente no quieres hacer, el problema no es el lugar de trabajo ni las oportunidades de trabajo. Hay un problema muy profundo en tu corazón. Conozco muchas personas así, que se quejan de que no han tenido oportunidades. Oportunidades hay todos los días. El otro día discutía discutía en el buen sentido de la palabra, con alguien que me preguntaba, padre, ¿por qué hay gente que le ha tocado tan duro? Porque a muchos de nosotros nos fue bien y hay otras personas que no han tenido las oportunidades que uno ha tenido. Y yo le decía, la verdad, yo te podría decir que todos en algún momento hemos tenido oportunidades. No las mismas, ni en la misma medida, ni de la misma manera, pero a todos en algún momento, hasta la persona más pobre o hasta la persona en condiciones de pobreza muy altas, ha tenido un momento, una oportunidad. El problema muchas veces es que esa oportunidad tienes que aprovecharla. Muchas veces esa oportunidad tienes que explotarla. El otro día en el Instagram veía la noticia, ¿no? En Pulso o en este portal de noticias de la Blue. Un muchacho que vende dulces pagó su estudio universitario a punta de dulces. Y cuando la universidad se dieron cuenta, le ayudaron a pagar el semestre. Porque era un ¿qué? Era un caso de superación y ese muchacho aprovechó la única oportunidad que tenía, la juventud, para vender dulces. Ah, padre, pero es que le tocó más duro. Sí, le tocó más duro, pero tuvo una oportunidad. Dios a todos nos da una oportunidad, a todos. El problema no son las oportunidades que Dios nos dé. El problema es qué hacemos con cada una de ellas. Eso pasa como en todo, ¿no? Como con la pareja, como con el dinero, como con los bienes, como con el trabajo, como con el estudio. Hay muchos de nosotros que no debimos haber tenido las oportunidades de estudio que tuvimos, pero las tuvimos porque las aprovechamos. Y ahí hay algo que hay que revisar profundamente. Ahora, si nos vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que en el Génesis, cuando Dios creó todo, dice al final que Dios lo creó todo como bien. Hay una palabra en el hebreo que es tod meod. Tod meod en hebreo significa muy bien. Dios todo lo hizo muy bien, perfecto, ¿ok? Pero cuando Dios terminó de hacer todo, se dio cuenta que necesitaba a dos fulanos, necesitaba de su criatura que transformara todo lo creado, y creó al hombre y a la mujer. ¿Listo? Pero resulta que ya tenía los trabajadores para la tierra, pero le faltaba algo, le faltaba el agua. Y esto lo vemos en el Génesis, donde dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, desde el Edén, desde el Génesis, vemos que el trabajo hace parte ¿de qué? De la vida. Y como el trabajo hace parte de la vida, tendríamos que aprender a ser dignificados por él y tendríamos que aprender a dignificar el trabajo que hacemos. Porque a veces pensamos que nuestros jefes nos deben mucho, o nosotros le debemos mucho a nuestros jefes, y al que verdaderamente le debemos no es a nuestros jefes, es a Dios. Porque tú puedes tener trabajo, pero si no tienes salud, ¿y quién da la salud? ¿Tu jefe? No. ¿Quién da las oportunidades? ¿Tu jefe? No, las da Dios. Entonces, desde el Génesis vemos que el Señor nos muestra que el trabajo en equipo hace que todo funcione. Y ahí hay una cosa que tendríamos que empezar a trabajar, y es a veces esa pereza que tenemos a trabajar con otros. Padre, es que yo quiero trabajar, pero el problema es la gente, padre, con la que trabajo. Desafortunadamente la gente con la que trabajo pues no dan ganas de trabajar. La pregunta es
¿Y qué tal ves que esos de los que tú te quejas estén diciendo lo mismo de ti? Eso es como en las familias. Si usted en la familia no tiene una oveja negra, usted es la oveja negra. ¿Oyó? Si en su familia no hay un loco, el loco es usted. Lo mismo en el trabajo. En el trabajo siempre hay uno que es fastidiosito. Si usted no lo tiene identificado, usted es el fastidioso. Pero de todas maneras, ojo, aquí hay una cosa importante. Y la cosa importante es que, mire, el trabajo nos muestra también las capacidades que nosotros tenemos de hacer parte de la creación. Sobre todo porque el trabajo es parte de lo que Dios nos ha encomendado hacer. O sea, Dios nos ha pedido que trabajemos para dignificar nuestra vida de tal manera que nuestra vida tenga propósito. Muchas veces nuestro trabajo nos ha regalado el propósito que a nuestra vida le falta. Y por eso es que todo trabajo es maravilloso si en ese trabajo completamos la obra de Dios. Y aquí esto es muy importante. Dios está haciendo una obra en ti a través de tu trabajo. Dios está haciendo una obra en ti a través de tu trabajo. En la manera como trabajas con otros, en la manera como eres con otros, en la manera como utilizas los recursos que ganas, en la manera como ves las labores que cumples. En eso Dios está haciendo una obra. Y eso es lo que tenemos que empezar a mirar, que nosotros a través de nuestro trabajo podemos encontrar verdaderamente ese norte. Dice la primera de Corintios: si tienes la oportunidad de conseguir libertad, aprovéchala. Porque San Pablo le hablaba a los esclavos, y les hablaba a los esclavos con una razón de ser, y es que él encontraba que había gente que era esclava, porque desafortunadamente los jefes que tenía no le daban el verdadero reconocimiento a los esclavos, pues eran esclavos. Entonces él le hablaba a los esclavos y les decía: en todo lo que ustedes puedan, ojalá alcancen a buscar la libertad que tanto merecen. Porque había un momento donde los amos le daban a los esclavos la libertad después de una serie de años que les servían bien. Y habían amos que le daban la libertad a sus esclavos por ser buenos esclavos. Entonces, partiendo de ese hecho, hay 4 elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la razón por la que nuestro trabajo es horrible es ¿por qué? ¿Porque el trabajo sea horrible? No. Tal vez el trabajo es duro, pero no es horrible. ¿Por qué es horrible para muchos de nosotros el trabajo? Es horrible por nuestro pecado. Porque uno es perezoso, porque uno es egoísta, porque muchas veces uno es codicioso, porque muchas veces uno es desagradecido, porque desafortunadamente uno a veces se deja llevar por sus pasiones y no valora todo lo que tiene en su trabajo. Entonces pasa como en el Edén, ¿no? Por eso el árbol. Dios nos lo había dado todo y nosotros lo que hicimos fue llevárnoslo por delante. Porque el problema no es que nuestro trabajo sea horrible. Ese no es el problema. El problema es que nuestro trabajo es horrible por la manera como vivimos. Por eso lo concebimos como horrible. Ahora, aquel que odia su trabajo se debe a sí mismo buscar algo que lo haga feliz. Tú no puedes esperar que un trabajo te haga feliz. Es que si yo tuviera, dice la gente, ¿no? Si yo tuviera tal trabajo, vea, mi vida sería perfecta. Y muchas veces consigue el trabajo, ¿no? ¿Y sabe qué pasa a los 3 meses? Uy, no, ya no sé qué hacer en esa empresa. Yo no sé en qué momento me metí en eso. O sea, pide una cosa que luego le queda grande administrar. Y eso nos pasa en algún momento a todos. Si tú estás esperando que tu trabajo te haga feliz, vas a morir esperándolo. Porque ningún trabajo lo va a hacer feliz a uno. Hay gente que a veces los trabajos más difíciles han hecho felices a las personas más sencillas. Porque han logrado encontrar que no es el trabajo el que lo hace feliz a uno,
Es uno el que le da un sentido de felicidad a todo aquello que realiza y que hace. Eso es distinto. Por eso, si eres cristiano, tu situación laboral no te define. Y aquí hay una cosa, ¿no? ¿Por qué a veces el trabajo es tan difícil? Porque hay un deseo en nosotros de ser reconocidos. Y cuando nuestros jefes no nos valoran, cuando nuestros jefes no, desafortunadamente, no nos echan flores, cuando no reconocen el trabajo que uno hace, ¿qué pasa con uno? Le coge pereza al trabajo, empieza a odiar al jefe, no se siente valorado, ya no le echa las mismas ganas. Pero todo es ¿por qué? Por tu pecado. Yo tenía un jefe que me decía, que le decía, nunca me lo dijo a mí, se lo dijo a otro, le dijo, es que yo no estoy para echarte flores. Pues tenía razón, ¿no? Yo no estoy para echarte flores, le decía a los colaboradores. Yo no estoy para echarte flores, yo estoy para dirigir este lugar. Si yo tengo que felicitarte por lo que deberías hacer bien, pues estamos jodidos. Y en el fondo tenía mucha razón. Bueno, no vamos a hablar de clima laboral y de todo ese cuento, que eso es un plus. Pero si nos vamos a lo estrictamente, a lo estricto, ¿no? A lo estricto, no nos vamos a poner más allá, vamos a lo estricto. ¿Por qué tendrían que felicitarme por hacer bien lo que me pagan por hacer? Eso no tiene sentido. Sin embargo, bueno, antes de que las de talento humano me maten por el chat, sí hay que decir que, pues claro, uno como jefe tiene esos detalles con sus colaboradores. ¿Para qué? Para motivar, para incentivar. Eso ya es otro cuento. Pero si nos vamos a lo estricto, a lo estrictamente, podríamos decir eso. Miren, si eres cristiano, tu situación laboral no te define. Vea, hay gente que por ese afán y esa necesidad de ser reconocido, se queda más horas de trabajo de las que debería quedarse, hasta el punto de enfermarse. Y no es porque sea muy responsable nomás. Sí, hay un gran grado de responsabilidad, pero en el fondo es porque quiere sobresalir, porque quiere que lo reconozcan, o porque no se siente valorado y quiere, como dice una amiga, generar valor. En el mal sentido de la palabra estoy hablando. Hay gente que a veces quiere, a través de su trabajo, sentir que es importante o que es valiosa. No, a ti no te hace valioso tu trabajo. A ti te hace valioso lo que tú eres como hijo de Dios. Cuando tú entiendes eso, tú te das cuenta que no tienes que demostrarle nada, ni a tus compañeros, ni a tu trabajo, ni a tu jefe. Porque lo que haces, lo haces bien, porque eso es lo que tú eres. Punto. Uno es buen trabajador porque uno es lo que uno es. No porque te vayan a echar flores, no porque te vayan a subir el sueldo, no porque te lo vayan a reconocer, sino por lo que tú eres. Si eres cristiano, vivirás así. Ahora, debes tomar una decisión. Esto que estamos reflexionando frente a nuestro trabajo nos obliga a tomar una decisión. O vas a ser esclavo o vas a ser hijo. O vas a seguir viendo tu trabajo como algo que te da valor y no te da valor el trabajo. Lo que te da valor es lo que tú eres y haces en tu trabajo. Hay gente que es un pan de Dios. Mira, por ejemplo, yo conozco, ahora que veo al guarda acá, conozco muchos guardas que son un pan de Dios. Hacen el trabajo tan bien hecho que uno le dan ganas como de ascenderlo. Lástima que no hay para dónde ascenderlo a veces. Hay gente que a veces uno quisiera como darles otro lugar para que impactaran más y desafortunadamente no pueden, pero están ahí con un propósito. Porque han aprendido a ser hijos, no esclavos. Y la pregunta que tú tendrás que hacerte es esta: ¿hoy eres esclavo de tu trabajo o eres hijo de Dios en tu trabajo? Tendrás que tomar esa decisión. Ahora, vamos, aquí es donde se complica la cosa. Por eso les dije que tal vez a muchos no les va a gustar lo que vamos a hablar ahora. San Pablo, en su carta a los Colosenses, nos da 6 tips para aprender a ser un buen trabajador.
¿Listo? Muchas de ellas no te van a gustar, te lo advierto. Así que lo siento. Los que están viéndonos por el chat, coloque para usted cuál sería el mejor tip que usted podría decir que debe tener una persona para ser un buen trabajador. Piense, piense. Si a usted le preguntan, ¿qué debe tener un buen trabajador? Ante todo, ¿cuál sería la primera cosa que usted pensaría que es? ¿Amor? Bueno, por acá dicen amor. ¿Qué más debería tener un trabajador? Los que están ahí en el chat escriban. ¿Qué cosa? Amabilidad. Eso debería tener un trabajador ante todo. ¿Qué más debería tener? Responsabilidad, sí, sí. Compromiso. ¿Ah? Honestidad. Entusiasmo, como Jorge Barón. Lealtad. Sí, hay muchas cosas que pensamos que debería tener un trabajador. Cumplimiento. Usted ahí que está en el chat, coloque qué debería tener un trabajador ante todo. San Pablo tiene 6 elementos. ¿El primero cuál es? El primero es, haz lo que te dicen. Eso es lo primero que tiene que aprender a tener un buen trabajador. Haga lo que le dicen. ¿Cómo es eso, padre? Mire, lo dice la palabra en la carta a los Colosenses. Obedezcan, ojo, obedezcan. No solo cuando sus amos los estén mirando, como si quisieran ganarse el favor humano, sino como integridad de corazón y respeto al Señor. Entonces, haz lo que te dicen, sea íntegro. Y ser íntegro es ser la misma persona con su jefe o sin su jefe. Uno a veces ve muchos memes así, ¿no? Sin el jefe, y no, eso es una recocha, la gente está en otro cuento, tomando café, viendo Facebook. Llega el jefe y no, eso es lo más productivo del mundo. No, haga lo que le toca hacer. Por eso es que cuando estés listo para los monólogos antijefes, detente. Hay veces que hay unos jefes que son, uy, la hostia. Hay jefes que son impotables. Y hay veces que uno quisiera enseñarle a su propio jefe cómo mandar. Hay veces que uno, vea, si yo fuera el jefe, yo haría esto. Si yo fuera mi jefe, yo haría lo otro. Si yo fuera el que mandara, lo haría de esta otra manera. No, pues que pues en el caballo del otro uno siempre es un jinete, ¿sí me entiende? El problema es montar el de uno. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que a veces se queja mucho de sus jefes y hace hasta monólogos. Bueno, ahorita sí, me voy a armar de valor, le voy a decir a mi jefe cuántas son 5. Pero dirá, ahorita sí, le voy a decir esto y le voy a decir lo otro. Carácter. ¿Listo? No, si usted está listo para eso, si ya ensayó el monólogo, deténgase. Aquel que no aprende a ser liderado por otros, el día que le toca a liderar, se vuelve un dictador. Porque ese es el problema. Cuando uno no tiene el poder, uno siempre sabe qué hacer, pero cuando uno tiene el poder, se vuelve un desastre. Y eso lo hemos visto en muchos trabajos, ¿no? Gente que estaba al mismo nivel de uno y un día lo subieron y siempre sabía qué hacer, ¿no? Un día lo subieron de jefe y no se lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie. Porque es que es muy fácil decirle a los demás qué hacer. Por eso, el primer tip de San Pablo es, haga lo que le dice. ¿Sí? Si tu corazón no es íntegro, no orarás por ellos. Usted tiene un mal jefe, deje de quejarse, deje de hacer monólogos. Haga lo que le toca hacer y hágalo bien hecho. Porque usted está ahí no para criticar a su jefe y no para decirle a su jefe qué hacer, sino para hacer lo que le toca hacer. El segundo, sé íntegro. El Génesis nos muestra que el orden viene inmerso en la creación. ¿Qué significa ser íntegro? Si su jefe está allí, es por algo. Uy, pero es que no sabe nada, padre. Padre, pues que todo lo hace mal. ¿Quién es el que manda, usted o él? Él. Ah, bueno, entonces déjelo mandar a él, aunque mande mal. Ahí sí, como dicen las abuelas, ¿no? El que manda, manda, aunque mande mal. Tu jefe es tu jefe porque Dios lo puso allí. Por eso les dije que no les iba a gustar esto.
Tu jefe es tu jefe porque Dios lo puso allí. Y Dios quiere que hagas lo que tu jefe dice. Por eso dijimos lo primero, ¿no? Haga lo que le dice. Su jefe está allí con un propósito. Hay veces que uno no entiende qué hacen allí, ni cómo llegaron allí, pero están allí, ¿qué hacemos? Por eso, no conviertas cada decisión en un drama. Si lo que su jefe le manda no le cuesta su alma, haga lo que le toca hacer. Deje de ser tan fastidioso de trabajador. Haga lo que le toca hacer. Porque hay gente que le quiere decir a los demás qué hacer, pero ni siquiera hace bien lo que le toca. Pero sí sabe qué es lo que los demás tienen que hacer, muy duro. Tercero, tema a Dios, no a las personas. Por respeto al Señor, como dice la carta a los Colosenses, dice: el miedo de lo que tus jefes piensen de ti no debe reinar en tu corazón. Hay gente que se revienta laboralmente por esto. ¿Qué va a pensar mi jefe? ¿Qué van a decir en la empresa? ¿Qué imagen van a tener de mí? ¿Qué van a decir los otros de mí? No, preocúpese por lo que Dios piense de usted, y usted hará lo que le toca hacer con más amor. Pero cuando uno vive pensando en qué es lo que los demás dicen de mí, pero no lo que Dios dice de mí, siempre termino haciendo lo que no es. Por eso, si tememos a Dios en lugar de las personas, evitaremos el estrés insoportable del trabajo. Tengo que hacer este informe. ¿Por qué? Porque mi jefe no, porque mi jefe no, porque es mi trabajo. Tengo que hacer esto bien, ¿para qué? Para que mi jefe me vea, no, porque eso es lo que yo soy. Cuando uno lo hace de esta manera, el trabajo deja de convertirse en un peso. Y por eso es que aprender a vivir en tu trabajo, aquello que crees, es necesario. A uno se le nota en lo que uno cree a través de lo que uno hace. Hay gente que uno dice: ve, y fulano de allá es cristiana, va a la iglesia. ¿Por qué? Porque en todo lo que hace se le nota aquello en lo que cree. Usted no necesita andar diciendo que cree en la Virgen cuando usted es un buen trabajador. A usted se le nota. Usted no necesita andar diciendo que cree en Dios, porque en todo lo que hace se le nota que usted honra su trabajo. Por eso, tema a Dios, pero no a las personas. Cuarto, esfuércese. Ahí sí, aunque sea un poquito, pues. Súdela aunque sea un poquito. Porque es que siempre buscamos, ojo, siempre buscamos atajos, ¿no? Pregunta: ¿cómo actuarías si Jesús viniera a tu trabajo mañana? ¿Cómo actuarías? Muchos de nosotros no actuaríamos como lo hacemos diariamente, ¿no? Si Dios fuera a tu trabajo mañana, ¿cómo actuarías? Pregúntese eso. Y lo más probable es que usted sería tal vez el trabajador modelo. Por eso es que haz lo mejor que puedas hacer, entendiendo que ninguna función de los demás es más importante que otra, ni la tuya es más importante que la de los demás. Haga bien lo que tiene que hacer, honrando a Dios, haciendo bien todo lo que usted hace. Porque el miedo o el problema está en que uno busca atajos, ¿no? Y los atajos hay que evitarlos. Evite ser, ojo, evite ser el trabajador que usted no quisiera tener en su empresa. Eso es muy importante. Evite ser el trabajador que usted no quisiera tener en su empresa. Hay veces que uno en la empresa, a mí me pasaba en un lugar donde trabajaba hace unos años. Yo tenía unos probes que yo decía: uy, pucha, ¿estos de dónde salieron, Jesús? Hay trabajadores que uno a veces no quiere tener en su trabajo. Sí, así es. No se convierta en ese trabajador. Conviértase en el trabajador que usted quisiera tener en su trabajo. Bien, quinto, trabaje para una bonificación que permanece. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie va a poder pagarle suficiente por el tiempo que usted le invierte en su trabajo. ¿Sí? Hay gente que a veces le vende el alma al diablo, ¿no? Hay gente que a veces dice: tengo un mejor trabajo porque gano más dinero, pero soy profundamente infeliz.
Usted tendrá que decidir si quiere ser esclavo o si quiere ser hijo, como hablamos ahora. Pero en el fondo, nadie va a poder pagarle lo suficiente por su trabajo y por su vida. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Porque hay gente que arriesga hasta su propia salud por su trabajo. Hay gente que se enferma por su trabajo. Yo me acuerdo, yo tengo una prima que un momento en que le pasó eso, ¿no? Y ella un momento en que tomó una decisión, dijo, yo no me voy a enfermar ni por nada ni por nadie. Porque a mí ni el colegio, ni el rector, ni los profesores, ni los estudiantes van a venir a cuidarme si yo me enfermo. Tenía que estar primero, ¿qué? Su salud. Por eso, sea consciente de que ganas más que el 90% de las personas. La mayoría de nosotros ganamos más que el 90% de las personas en el mundo. Mucho más. No nos va tan mal. Muchos de nosotros no nos va tan mal. Lo que pasa es que nosotros somos codiciosos. ¿Se acuerda del pecado? Cuando no tenemos, queremos tener. Y cuando tenemos, queremos tener más. Sobre todo las personas que pueden trabajar horas extras y que ganan dinero en horas extras, esas son las más peligrosas. En el sector de la salud pasa mucho. Gente que se dobla, se triplica, no duerme, sigue derecho 1, 2, 3 días trabajando por hacerse unos pesos más. ¿Cuánta vida, cuánto dinero te cuesta tu vida? Sería la pregunta. ¿Cuánto dinero? Por eso honra tu trabajo a través de ¿qué? De tu salario. Aquí, eso tiene que ver con el diezmo, ¿no? Hay gente que a veces dice, padre, ¿y entonces el diezmo cuánto es? Pues el 10%. Pero del neto o del bruto, no sea bruto, diezme. Claro. Cuando uno da pensando que le va a faltar, le falta y más. Así es la vida. Yo me he dado cuenta de eso. Cuando uno da el diezmo pensando que esa plata le va a faltar, te falta. Y vives en miseria. Siempre vives alcanzado, no te alcanza para nada. Porque no honras tu trabajo ni siquiera con tu propio salario. Por eso dice los colosenses, conscientes de que el Señor los recompensará con una herencia. ¿Y esa herencia dónde está? En el cielo. Por último, el sexto y último tip para aprender a vivir bien en el trabajo. Recuerde que la justicia de Dios se acerca. Muchas veces uno vivirá injusticias en su trabajo. Muchas veces sus compañeros, su jefe, la situación en su trabajo se tornará difícil. Y usted vivirá injusticias. No será reconocido, le quitarán el crédito, tendrá gente que le hará la vida de cuadritos. Vea, eso pasa en todos los trabajos. Hay gente que dice, no, yo me quiero ir de aquí de trabajar, pero yo me quiero ir para otro lado donde sea mejor. Y se va para otro lado y es peor. En todos los lugares hay chismes, en todos los lugares hay problemas de trabajo, en todos los lugares hay ambiente laboral pesado, en todos los lugares hay estrés, en todos los lugares hay jefes que no sirven para nada, en todos los lugares hay compañeros que no hacen bien su trabajo, en todos los lugares. Así que el problema no son los lugares, el problema es el significado que le das a ellos. Y ahí cambia todo, ahí es donde uno deja de odiar su trabajo. Por eso no cargues con amargura lo que Dios ya carga por ti. Dios es tu justicia. Si en algún momento en su trabajo son injustos con usted, entienda que Dios es su justicia. Y te dará lo justo y lo necesario a su tiempo. Porque un día se te pedirá cuenta de lo que hiciste con los talentos que tenías. Y Dios ya te ha dado muchos talentos. ¿Vale? Vamos a orar. Termino con esta frase, mire, vea, hagamos que el trabajo sea amor, ¿sí? Hagamos que el trabajo sea amor. Y es amor cuando vas a trabajar para aquel que amas. Hagamos que el trabajo sea amor. Hagamos que los lunes sean de amor, ¿sí? Hagamos que los lunes sean de amor. Para que cuando vayamos a trabajar, hagamos las cosas no para nuestra gloria, sino para la de Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos regale bendición sobre nuestro trabajo y nos permita descubrir
a través de estos 6 elementos, a través de estos 6 tips, nos permita descubrir su voluntad y especialmente la forma de hacer de nuestro trabajo un mejor lugar. Hoy te pedimos, Señor, y te suplicamos que derrames bendición sobre cada una de las cosas que hacemos, Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú el primero que de palabra y de obra fortalezca nuestra vida y nuestro corazón para honrarte a través de cada una de las cosas que hacemos. Te pedimos, Jesús, que hoy y siempre nuestro trabajo sea honrado por ti y podamos honrarte con lo que hacemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre las dudas. Hay gente que a veces no sabe distinguir cómo Dios habla a través de las cosas y uno tiene muchas dudas. Y dentro de 15 días hablaremos de las amistades, de los amigos. Así que no se lo pierdan. Dentro de 8 días comparta este video con las personas que usted pueda hacerlo. Hágale el bien a los demás y nos vemos dentro de 8 días a las 7:45. Dios los bendiga. Gracias.